Muy buenos días, iglesia, bienvenidos a todos los invitados también y animarles a que estemos atentos en este servicio desde el primer minuto, que saquemos el tiempo, que vemos aquellas cosas que nos distraen para recibir ese alimento espiritual que Dios tiene preparado para nosotros en el día de hoy. Quiero decirles que somos una iglesia bíblica cristiana donde la palabra de Dios tiene preeminencia. Entonces, darles un abrazo a todas las personas que hoy nos visitan a través de estos medios por primera vez, donde quiera que estén, a todos nuestros hermanos fieles en Cúcuta, en nuestra iglesia Obra Misionera en Río de Ocaña, y que se disfruten este alimento que Dios nos tiene preparados para el día de hoy. Vamos a orar. Vamos a empezar como Dios manda, orándole a nuestro Padre Creador. Entonces, ahí donde quiera que estén, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Él. Dios, Padre bendito, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos permites estar, Padre, congregados a través de este medio para alabarte y darte la honra y la gloria a ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que si hay pecado en nosotros, Padre, límpialo y quítalo de ahí para que nuestra oración pueda llegar a ti y no tenga estorbo, Señor. Te pedimos, Padre, que estés al control de este servicio, de cada mensaje, Señor, de este mensaje que tiene preparado nuestro pastor Diego, para que llegue a nuestros corazones, Señor. Encomendamos a ti, Señor, todas nuestras necesidades, Señor, todas nuestras debilidades, Padre.
encomendamos nuestras familias, Señor, encomendamos a toda la iglesia, Señor, y a las personas que están escuchando por primera vez este servicio, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándolas y cubriendo cada una de sus necesidades, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que han padecido esta terrible enfermedad, Señor, para que los ayudes a recuperar. Te clamamos también, Señor, por aquellos que no tienen los recursos, Señor, para hallar el pan a la mesa, Señor, para que seas tú ayudándolos también. Encomendamos, Señor, el resto del día también, Señor, la clase de niños. Encomendamos a ti, Señor, nuestro andar, nuestro mirar, Señor, nuestro hablar, Padre. Y todo lo hacemos, Señor, a través de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, iglesia, ahora vamos a cantar una canción bien bonita. Demos gracias al Señor, apartados para Él somos, Señor. Gracias porque un día envió a su Hijo Jesucristo, que nos dio la salvación derramando su sangre en la cruz. Ahora somos apartados para Él. Bien, iglesia, con todo el corazón. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo, y cumplir con su gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo, y cumplir con su voluntad. Buenos días, vamos a continuar entonces con nuestra lectura de la Biblia. Para hoy vamos a leer en el libro de Lucas, Lucas capítulo 1 del 1 al 25. Entonces vamos a preparar nuestra Biblia y vamos todos juntos a leer. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías,
de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se les apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta ante los hombres. Muy bien, ahora vamos a recordar los anuncios para nuestra iglesia en esta semana. Recordemos nuestra casa de oración, el sábado 5 de septiembre a las 7 de la noche, por Zoom. Los encargados de dirigir esta casa de oración es la familia Cristancho Molina. Ellos van a estar encargados de guiar este tiempo especial que como iglesia vamos a estar orando. La reunión de damas el sábado 12 de septiembre a las 5 de la tarde, también por Zoom, para que las damas de la iglesia estén ahí pendientes, invitando a aquellas mujeres, hermanas, familiares, para esta reunión tan especial. Sábado 12 de septiembre a las 5 de la tarde. Seguimos orando por los pastores y misioneros de nuestras iglesias. Recordemos que cada 15 días estaremos orando. En esta semana estaremos orando por el pastor Fabio Reyes, su esposa Marta, sus hijos, sus nietos. Pastor Fabio es el pastor de nuestra iglesia madre en Bucaramanga. Estemos orando también, al igual, por nuestra iglesia mamá. Estemos orando por la iglesia de Bucaramanga para que Dios lo siga usando en el cumplimiento de la gran comisión. Oraciones especiales que tenemos para que podamos tener una verdadera fe para apagar esos dardos del fuego del maligno, del enemigo, del diablo. También para que tengamos guía y sabiduría de parte de Dios en cada una de las decisiones de la iglesia, este nuevo proceso de reapertura física que comienza a partir de septiembre. También te pedimos humildad y obediencia en la palabra, tu palabra, Señor, para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. También te pedimos por nuestros niños para que desde temprana edad conozcan a Cristo honestamente y tengan una relación personal con Dios. Bueno, ahora preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, el mensaje que hoy nos tiene a través de nuestro pastor Diego Rojas. Y vamos a continuar entonces cantándole al Señor. Recuerda que Dios nos pide no solamente que escuchemos su palabra, sino que la vivamos de corazón, porque no basta solo con cantar, escuchar,
debemos vivir para el Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, no quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. No quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Iglesia, muy buenos días para todos nuestros amigos, nuestros invitados,
para aquellos que hoy están conectados por primera vez con nosotros y para nuestros hermanos de las diferentes iglesias. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, que puedan ahí buscar un buen lugar, que puedan tomar su Biblia, sus cuadernos, su lapicero y podamos pasar juntos un buen tiempo ahora a través de la palabra de Dios. Gracias a Dios que le podemos cantar, gracias a Dios que podemos ver allí a nuestros hermanos compartiendo sus anuncios, las oraciones, y ahora es un tiempo especial para que nos unamos allí como familia para escuchar atentamente la palabra de Dios. Gracias a Dios, un domingo como hoy, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, resucitó de entre los muertos para darnos a nosotros la vida eterna. Gracias a Dios hoy podemos reunirnos y recordar este evento, este momento tan especial y tan maravilloso que permite que ahora nosotros tengamos esa nueva vida. Muy bien, damos también muchas gracias a Dios porque vemos a través de las noticias que el gobierno está dando algunos pasos adelante para que podamos nuevamente, si Dios lo permite, reunirnos, congregarnos físicamente. Estaremos orando, tomando ese tiempo prudencial hasta que Dios vaya mostrando bien cada una de las cosas que quiere para nosotros como iglesia. Así que sigamos orando y sigamos disfrutando todo esto que Dios nos ha permitido y aprovechándolo al máximo para nuestras vidas. Bueno, muy bien, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios en este día. Como lo recordarán, hace 15 días estuvimos aprendiendo sobre la vida de Job, un personaje bien especial. Como lo recordarás, aprendíamos que Job fue ese hombre que fue probado y aprobado. Y veíamos cómo Dios permite las tribulaciones, las dificultades en la vida de hombres buenos, como lo era Job, varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cómo las pruebas permiten ver lo que realmente hay dentro de nuestro corazón, cuál es realmente nuestro compromiso con el Señor. Y vimos ahí la respuesta maravillosa de Job: Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo te fue con esa enseñanza? ¿Cómo te ha ido en tu vida entendiendo que existes para darle la gloria a Dios? Tengas o no tengas, existes para darle la honra a Él. Bueno, pues este es uno de esos 3 personajes famosos que encontramos en el Antiguo Testamento. Es más, Dios mismo habló de ellos en el libro de Ezequiel. Si tienes ahí el tiempo para buscarlo, si no, yo te lo leo. Ezequiel en el capítulo 14. Dios precisamente está hablando allí de cómo si Él enviara ese juicio sobre la tierra, ese castigo, cómo solamente 3 hombres se salvarían por su justicia. Les quiero leer desde el versículo 13. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Qué interesante, ya estudiamos un poco de la vida de Job, pues hoy el turno le corresponde a Noé. Qué impactante la historia, la vida de este hombre. Un hombre que vivió en una época de bastante maldad, de corrupción, de violencia. Creo que un poco parecido a lo que estamos viviendo hoy, a lo que vemos hoy. Pero fue un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Un hombre que obedeció por fe a Dios, al punto que dedicó su vida o gran parte de su vida, de sus recursos, de su familia, en la construcción de un arca gigante, y estaremos aprendiendo un poco de ello también. Un arca en donde Dios les permitió entrar. Dios envía su juicio sobre la tierra y solamente 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas, se salvan. Un poco más de un año en un tiempo de aislamiento, de cuarentena, ahí dentro de esa arca, para luego salir
a una nueva vida, en medio del arca, viviendo también con propósito y con obediencia al Señor. Mira, tenemos muchísimo que aprender de la historia de Noé. Hoy solamente vamos a ver una primera parte y vamos a estudiar allí 3 puntos y luego vamos a continuar con una segunda parte, si Dios lo permite, en 8 días. Mira, Noé es uno de esos héroes de la fe que registra el libro de Hebreos. En el capítulo 11, en el versículo 7, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el capítulo 11, versículo 7, nos muestra la historia de Noé. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, de Noé también habló nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando le preguntaron por cuándo será eso que ocurrirá en esos últimos tiempos y cuándo será el momento en donde tú regresarás por segunda vez. Y entonces Dios utiliza el ejemplo de lo que pasó con Lot, pero también utiliza el ejemplo de lo que pasó con Noé. Ahí en Mateo capítulo 24, en los versículos 37 al 39, hablando de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, mucha gente vive muy fresca en este mundo, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios. No entienden y no entenderán hasta que venga el juicio, hasta que venga el Hijo de Dios. Así como pasó en los tiempos de Noé, así va a pasar en estos tiempos. Así que este mensaje se vuelve tan importante para esta humanidad que está pasando por un tiempo especial de pandemia, en donde yo digo, Dios lo permitió para sacudirnos un poco y para decirnos, hey, esto no es nada con lo que vendrá. Pilas, tienes la historia de Noé para que te pongas alerta a lo que el Señor quiere para tu vida. Mira, la palabra Noé significa consuelo, descanso, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la fe de este hombre, vamos a ver la fe que se hace visible por medio de la obediencia. Si estás allí tomando apuntes, ese es el título que le puedes poner a la enseñanza el día de hoy. Noé, la fe que se hace visible por la obediencia. Vamos a ir leyendo algunos versículos y a medida que vamos leyendo, vamos estudiando esos puntos principales y esos subpuntos que nos va mostrando cada una de las porciones que vamos a estar leyendo. Así que vayamos ubicándonos, por favor. Génesis capítulo 6, y básicamente este es el capítulo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Génesis capítulo 6. Pon allí tu división, tu separación y acompáñame. Oremos al Señor y entregámosle este tiempo en su voluntad. Padre bueno y santo, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Padre de majestad, de gloria, Príncipe de paz. Señor, a ti en este día elevamos nuestra oración, dándote las gracias, Señor, por cada una de las cosas que permites en nuestra vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por ese propósito que nos das y gracias por tu palabra, porque por medio de ella podemos aprender para nuestra vida. Señor, te entregamos hoy nuestro corazón y te pedimos que escribas en él tu palabra, que nos des esa fe, que hallemos gracia delante de tus ojos, para que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, para que nos hagas ver tu voluntad para nuestras vidas.
Padre, yo te pido que si alguien no tiene una relación personal contigo, si alguien recibiría hoy el juicio de Dios sobre su vida, que tú hoy, Señor, con tu misericordia, abra su corazón para que él pueda entender tu amor, tu gracia y tu verdad. Yo me entrego a ti, Padre. Gracias, gracias inmensas por recuperarme la salud. Y ahora úsame, Señor, para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. Es lo que te pido, Señor. Quiero darte la gloria y la honra con cada una de las palabras de mi boca. Te lo pido y te pedimos juntos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, perfecto, muy bien. Vamos entonces a arrancar con mucho ánimo y con mucha disposición. No dejes que algo te robe la palabra, algo de lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Concéntrate, métete en la palabra de Dios y mira y analiza cada uno de estos principios bíblicos. Bien, nuestro primer punto que vamos a estudiar, yo lo he llamado una fe en medio de una sociedad perversa. Y vamos a ver las cosas que acontecieron antes del diluvio, cómo estaba la sociedad en medio del diluvio. Y lo encontramos, bueno, si leyéramos los versículos 1 al 4, podemos ver cómo la maldad en la tierra era mucha. Era tanta la perversión que aún los ángeles caídos, los demonios, se habían metido con las mujeres y habían nacido esos hombres perversos y había mucha maldad sobre la tierra. Pero solamente quiero que leamos el versículo 5, por favor, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Mira, apoyando también este punto, podemos leer algo parecido en el versículo 12. Versículo 11 y 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué impresionante. El versículo 5 que acabamos de leer nos muestra que la maldad era mucha. Pero Dios, y lo primero que vamos a encontrar aquí, esta primera idea que quiero que analicemos en este primer punto, es que Dios conoce el corazón de los hombres. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová. Y en el versículo 12 dice: y miró Dios. Son la misma palabra en el hebreo. La palabra es rajá y significa también ver, observar, percibir. Dios vio la maldad que era mucha. Dios vio aún también los designios. Esa palabra designio, de un término hebreo yetzer, significa las intenciones, el intento, la tendencia, la inclinación del hombre. Dios también la ve. Y vio también que la tierra estaba corrompida. Mira, la primera mención de esa palabra vio, observó, percibió, la encontramos en Génesis 1:4. Y si miras unas páginas atrás, en esta vez dice Dios: y vio Dios que la luz era buena. Primera mención. La última mención de esa palabra vio o rajá en el hebreo la encontramos en Malaquías, y es interesante que busquemos esta palabra, Malaquías 3:18, porque es aquí donde se nos amplía un poco más lo que significa ese vio. Malaquías 3:18, en vez de estar la palabra vio o miró, está la palabra discernir, pero es el mismo término hebreo. Entonces, Malaquías 3:18, os volveréis y rajad, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Ojo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Discerniréis, haréis diferencia. Ahora,
preguntémonos, o más bien pensemos. Mira, Dios puede ver todo lo que hacemos. Puede ver lo que hacemos a escondidas, lo que hacemos a oscuras, lo que hacemos con la puerta cerrada, lo que hacemos debajo de las sábanas, lo que hacemos cuando pensamos que nadie nos está viendo, cuando todo es un secreto, cuando todo tal vez está bien planeado. Dios lo está viendo. Así tu esposa no te vea, así tu jefe no te está viendo, Dios te está viendo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:10 que Él es el que escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno conforme al fruto de sus obras. Dios conoce la intención, aún la inclinación de tu corazón. Pregúntate, ¿qué ve Dios habitualmente en ti? ¿Qué ve Él? Mira, muchos creyentes, pudiéramos así llamar, empiezan un proceso en donde de un momento a otro o durante un buen tiempo nos damos cuenta que se apartan de Dios. Y algunas veces las personas se preguntan, ¿pero qué pasó con esa persona? Pues lo veíamos también, lo veíamos, tú y yo, que vemos con estos ojos humanos. Pero ¿sabes algo? Dios sí está viendo lo que está pasando en nuestro corazón y en el corazón de cada persona. Dios ve la apatía de muchos creyentes. Tal vez en este momento algunos aburridos, tal vez algunos diciendo, bah, eso no me interesa, tal vez algunos haciendo mil cosas y no le prestan atención al Señor. Él ve la apatía y ve cómo esa apatía se convierte en una apostasía al punto de negar la fe, de negar la doctrina del Señor. Y esa apostasía lleva a las personas a una anarquía, a hacer lo que bien les parezca, lo que bien les parezca. Qué impactante, es que Dios vio la maldad del hombre. Mira, es que hay una tendencia, y esa es la segunda idea de este punto que quiero que veamos. Dios conoce el corazón de los hombres, es lo primero, pero lo segundo, hay una tendencia del hombre, del ser humano, por el pecado. Si nuevamente observas con detenimiento Génesis 6:5, dice ahí que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad, es que eso maligno, eso perverso, eso dañino. Mira, esa palabra maldad también se puede ver en otros lugares como malacaroso. Y también aún se usa con una persona de triste semblante. Era mucha, eso mucha significa, era abundante, es que se había multiplicado. Y mira esta palabra tan interesante que me gustaría que analizáramos un poco. Dice todo designio, y ya aprendíamos que era la inclinación del hombre, pero luego dice de los pensamientos del corazón. Esa palabra pensamientos viene de un término hebreo, mahasava, que significa maquinación, plan o ingenio. Esa maquinación del hombre era de continuo, o sea, permanentemente el mal, permanentemente el mal. Qué impactante, solamente el mal. Mira, Pablo describe esa misma intención de esos hombres de esa época con los hombres de la época de los últimos tiempos. Y le encontramos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. El hombre de este siglo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ojo, ¿cuál es la descripción de esa maldad? Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ya lo hemos leído tiempo atrás. El corazón del hombre, el corazón
del hombre que nuestro Señor Jesucristo lo conoce muy bien. En Marcos capítulo 7, en versículos 21 al 23, hablando del pecado, nuestro Señor nos dice cómo Él sale de dentro del corazón del hombre, de nuestros pensamientos, y llegan a convertirse en pecado y contaminar. Y qué impresionante, porque la carrera desenfrenada que este mundo lleva por el pecado es impactante. Es más, veníamos antes de la pandemia, si tú te pones a analizar, en una carrera velozmente por el pecado, un desenfreno por el pecado. Como lo dije al comienzo, tal vez Dios permite esto para sacudir un poco. Algunos, muchos se acercaron a Dios. Aún en las mismas noticias los veíamos, pero qué impactante que tal vez todo esto pase y la gente vuelva a la normalidad, vuelva a sus vidas de pecado. La tendencia del ser humano es el pecado. Eso es lo que Dios vio. Ahora, pregúntate, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus maquinaciones diarias? La Biblia nos enseña, y qué bueno que puedas escribir este pasaje en Proverbios 23:7. Dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que tú eres en tu corazón, en tus pensamientos, eso eres tú. Que tú te levantas y lo que piensas, que tú estás viviendo tu día, lo que estás en todo momento pensando, que llega la noche y lo que estás maquinando, eso eres tú. ¿Qué piensas? ¿Piensas en Dios? ¿Piensas en lo bueno, en lo justo? ¿O piensas en el rencor, en el odio, en la amargura, en la lascivia, la morbosidad, la pornografía, la malicia, el robo? ¿En qué piensas? Sabes que de la abundancia de nuestro corazón va a hablar la boca. Y cuando este mundo se empieza a contaminar y a contaminar por el pecado, llenar y llenar su corazón de maldad, eso es lo que van a hablar y eso es lo que van a hacer. Pilas, porque Noé nos muestra lo que es la sociedad de hoy. Cuando tú miras siempre las causas o de por qué Dios castiga a su pueblo o a algún grupo de personas o de persona, siempre puedes mirar lo mismo en esa persona, la maldad en el ser humano. Una tercera cosa más que podemos ver en este punto es que a su vez Dios mira todo. El hombre tiene una tendencia al pecado, pero este mundo, esta sociedad, es una sociedad corrupta y violenta. Es más, la Biblia nos dice que está dominada por el enemigo. Es lo que encontramos en Génesis 6. Si te acuerdas, lo leímos en los versículos 11 y 12. 3 veces la palabra corrompió, corrompida, corrompido. Corrupto viene de un término hebreo shahat, que significa podrido. Piensa eso. ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo están las naciones? Los gobiernos. ¿Hay corrupción? ¿Cómo está el mundo? ¿Hay violencia? Está lleno, rebosando de violencia. Ahora encontramos cómo en Noé comenzó a través de él y el juicio que Dios envió una nueva generación. Y esa nueva generación tristemente se vuelve a corromper y a llenar de violencia, al punto que hoy en día tú y yo nos llegamos a acostumbrar de ver tanto pecado en las noticias y en todo lugar. Como en los días de Noé, sociedad se está pudriendo, una sociedad corrompida. Estamos en tiempos de gran oscuridad, iglesia. Se acercan los últimos tiempos. No es en vano todo lo que está pasando, violencia y corrupción. No puedes confiar en el hombre, porque te va a mostrar la maldad que hay en su corazón. Las profecías se están cumpliendo, profecías en Israel, profecías en el libro de Oseas. Nos encontramos en
tiempos que nos muestran esta última dispensación de la iglesia y lo que viene. Tiempos de juicio. Ahora, tú y yo, en estos tiempos, estamos llamados a brillar, como nos lo enseña Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 15, cuando en medio de una generación maligna y perversa, tú y yo estamos llamados a ser esos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, lo que acabamos de ver, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luminares en el mundo. Para nada el momento tan difícil que vivió Noé, en medio de una sociedad tan corrupta, criar unos hijos allí, enseñarles el plan de Dios, llevarlos, liderarlos hacia ese plan de Dios. Y Él lo hizo. Y mira, es un desafío para ti, especialmente para ti, papá, hombre, varón de la casa. Tienes tú la responsabilidad y yo de llevar la batuta de nuestro hogar, la dirección del plan de lo que Dios quiere para nuestra vida y llevarlos hacia ese plan eterno, glorioso del Señor. Que tal vez este mundo está corrupto, que está podrido, que es terrible lo que ven, sí, pero ahí en medio de este mundo, tú y yo, aún tú mamá, tú jovencito, tienes que brillar y ser ese ejemplo de los creyentes, esa luz, esa luz. Y es precisamente lo que nos muestra nuestro segundo punto, es que es una fe que se manifiesta como un estilo de vida, como un estilo de vida. Y es lo que vamos a ver aquí en los versículos 8 y 9, nuestro segundo punto, una fe que se manifiesta con nuestro estilo de vida. Dice la palabra de Dios, en medio de esta sociedad corrupta, hay un pero. Y ahora, Dios había dicho que traería su juicio sobre esta sociedad, pero en el versículo 8 encontramos un pero. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Impresionante. Noé halló, esa palabra halló, de un término matza, que significa encontró, halló, consiguió la gracia. Ahora, entendemos que la gracia es un favor inmerecido de Dios para nosotros. Mira, es Dios quien por su gracia nos alcanza, nos llama. Pero vemos aquí, y esta es la primera idea principal que quiero que veamos en este segundo punto, es que Noé era un hombre que buscaba a Dios. Buscaba de Dios y halló su gracia, la gracia sobre su vida. Era un hombre que lo buscaba honestamente. Mira lo que nos dice Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 16, acerca de ese buscar a Dios. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Hallar gracia. Acércate al Señor como lo hacía Noé. Encontrarás su gracia. Pero mira, la gracia de Dios es tan grande que se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan, en el capítulo 1, en el versículo 17, nos habla que Jesús es la verdad y la gracia. Él lo es, dice así la Biblia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios, por su gracia, como lo hizo con Noé, lo hace con nosotros. Nos llama y nos aparta. Por su gracia nos aparta. A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué debo hacer? Por su gracia. Es que gracia es un regalo, un favor inmerecido. Ahora el Señor te dice: esfuérzate en su gracia. Esfuérzate en lo que ya hizo el Señor Jesucristo.
No deseches la gracia del Señor. Mira, si tú eres honesto, eres honesta, no tienes una relación personal con Dios, no, estás alejada de Él, tu vida va tras pecado, no deseches la gracia de Dios. Dios te abrió el camino de la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Y entonces vemos aquí a Noé, un hombre de gracia. Noé halló gracia. Ahora pregúntate, ¿es nuestra vida un reflejo de la gracia de Dios? Una segunda cosa más aquí en este punto, es que Noé fue un hombre que manifestó esa gracia, halló la gracia de Dios, pero también la manifestó. Si te das cuenta, ahí en el versículo 8 dice que era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Noé, varón justo, significa, y lo aprendíamos también a través de Job, las mismas características son muy parecidas. Un hombre derecho, justo, recto moralmente. En medio de una sociedad tan corrupta, este hombre marcaba una diferencia. Era varón justo. Además, dice la palabra de Dios, y te pido el favor que busques este texto, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice la palabra de Dios que Noé era un pregonero, algo así como un predicador, una persona que hablaba de la justicia de Dios. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ojo, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia. Es que yo me imagino a Noé construyendo el arca. ¿Cuántas personas pasando al lado de él diciendo, hey Noé, estás loco? Si allá del cielo nunca ha caído ni una sola gota de agua, ¿cómo se va a llenar esto de agua? No pierdas el tiempo, Noé. Estás perdiendo tus fuerzas, estás perdiendo tu dinero. Deja de hacer eso. Disfruta la vida. Mira todo el mundo lo que hace. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Y ahí estaba él, tal vez de seguro diciendo, tienen que arrepentirse, el juicio de Dios vendrá. Métete en tu voluntad. Y ahí estaban todos rechazando a Dios a través de seguro de rechazar a Noé. Noé era un varón justo, pero Noé también era perfecto, y esa palabra perfecto, tamín es su término hebreo, habla de una persona sincera, completa, madura, cabal, íntegra, irreprensible. No tenían por qué cuestionarle. Pero es interesante lo que dice Génesis 6:8, porque dice que era perfecto en sus generaciones, y esa palabra generaciones significa familia o casa, sus hijos. De seguro no era el mejor de los padres, no porque los niños lo dicen, a veces los niños lo dicen así de todos los papás, no, es que este lo era. Es que tenía un liderazgo, un respeto en sus hijos, un buen testimonio, perfecto en sus generaciones. Su esposa, sus hijos de seguro lo admiraban porque él seguía y obedecía el plan de Dios. Tal vez en los momentos difíciles no perdía el enfoque y llevaba a su familia, como lo veíamos en el punto anterior, con esa batuta hacia el camino de lo que Dios quería. Y sus hijos lo veían, tal vez de seguro era humano. Dice la Biblia que no hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. Pecaba de seguro, pero se levantaba por su misma madurez y su amor al Señor y seguía adelante. Pedía perdón y seguía. Un buen gobernador. Mira, duró 1 año, y eso lo vamos a ver en nuestra próxima enseñanza, en aislamiento, en cuarentena, en su barco. Y salieron, de seguro no salieron disgustados, peleados, ni con ganas de matarse o de salir corriendo. Ahí estaban, maduro. Pregúntate, ¿eres maduro? ¿O eres una persona infantil? ¿Cuál es el comportamiento con tu pareja? ¿Cómo te comportas con tus papás? ¿Eres justo? ¿Cabal? ¿Completo? ¿Cómo te comportas con tus compañeros de trabajo?
con tus jefes? ¿Qué haces a escondidas? ¿Qué hay guardado en tu corazón? No era perfecto en sus generaciones. Su familia, que son la gente cercana, podían verlo y podían decir, es un buen papá mi papá. Lo digo por testimonio propio. Ahora, imagínate a Noé siendo infiel, siendo un mal vecino, grosero, terrible con sus hijos, mal ejemplo, y luego sale a construir el arca y a decirle a todo el mundo, oye, arrepiéntanse. Tal vez todos le decían, Noé, no la monte, no la monte. Pero ahí estaba él, pregonero de justicia, pero su testimonio era un ejemplo de lo mismo que él hablaba. Y una tercera cosa aquí en este segundo punto es que era Noé un hombre que se relacionaba con Dios. Y me encanta esa frase. Con Dios caminó Noé. Esa palabra ahí, caminar, el término hebreo es alak, que tiene que ver con convivir, con relacionarse, con estar ahí pegaditos. Con Dios caminó. En el sentido, ¿sabes? En el sentido más fuerte de esta palabra es usada, y vemos un ejemplo de ello en Amós 2:7, es usada en una misma relación de intimidad de un hombre y una mujer. Ahora piense la fuerza de esta palabra. Es que Noé caminaba con su Padre Celestial, es que estaban en esa íntima comunión, como uno solo. Podemos ver esto mismo unas líneas atrás de otro personaje llamado Enoc. ¿Sabes? Enoc es un cuadro de la iglesia porque él también caminó con Dios y dice la Biblia que desapareció porque le llevó Dios. Ahí lo puedes leer en Génesis 5:24. Le llevó Dios. Ese es el ejemplo o lo que podemos ver aquí en Noé para la iglesia. Una iglesia que camina con Dios, una iglesia que sabe que ahí está Dios al lado suyo. Y entonces hace lo que le agrada a Dios, su Padre, quien está al lado suyo. Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Caminar con Dios significa que estés de acuerdo con Él, que le temas y que haces todo lo que es agradable al Señor. Muchos van por la vida haciendo cualquier cantidad de cosas. Dios está ahí al lado, tal vez, y a muchos ni les importa. Es el testimonio de algunos jovencitos que son unos diferentes delante de sus papás y otros diferentes cuando no están con ellos. Pues mira, Noé entendía que a donde iba caminaba con Dios y le temía. Mira qué bonito lo que podemos encontrar, o finalizando este segundo punto, lo que podemos ver aquí en Noé. Es que Noé encontró y recibió esa gracia de Dios. Entonces Noé tuvo esa nueva vida, ese justo y perfecto, y ahora Noé tenía esa relación personal con Dios, caminaba con Él. Qué bonito. Yo quiero cerrar este punto contándote algo que pude vivir hace unas semanas atrás. Tenemos un perrito y él se enfermó. Yo lo tuve que llevar a la veterinaria, y cuando lo llevé a la veterinaria lo metieron allá a un salón donde lo iban a examinar, y en ese momento, cuando yo estaba esperando, llegó un hombre con una caja y la puso allí en una esquina. Dijo, mira, habló con alguno de los veterinarios que estaba allí y se acercaron a la caja e hicieron como, wow, terrible. Y él les contó, y bueno, yo como con ese instinto veterinario, no de chismoso, me acerqué a ver qué era lo que pasaba con el perrito. Pues era un perrito que encontró a este hombre en la calle, gemía, chillaba. Y él se acercó a ver qué era lo que pasaba, lo coge, y era una caja, y estaba un perro, tal vez como lo veíamos ahorita, podrido. Un perrito, cachorro, pero podrido. Él dijo a los veterinarios, bueno, ¿qué podemos hacer por él? ¿Qué pueden hacer por él? Lo entran, después de unos minutos me llaman para darme el diagnóstico de nuestro perrito, de
aquí nuestro cachorro aquí de la casa, y en ese momento yo vi cómo estaban reunidos algunos veterinarios hablando de este perrito que se habían encontrado en la calle, y decían, mira, terrible, ese perro se va a morir, y para salvarlo, díganle al hombre que se lo encontró que necesita mucho dinero, hay que pagar mucho dinero, y empezaron a decir todo lo que tenían que hacer para poderlo salvar. Yo dije, qué pesar. Me dieron el diagnóstico de nuestro perro, me fui y tenía que volver a los 15 días, pero esto es lo que te quiero contar. A los 15 días volví, y qué sorpresa que cuando vuelvo, me vuelvo a encontrar al señor, el perrito de la caja. Y yo le dije, hombre, ¿qué pasó? Y él estaba feliz, y en ese momento de la sala interior abren la puerta y sale un cachorrito, y yo lo reconocí, grisecito, pequeñito, feliz, brincando como un loco por toda la sala de espera. Corrió a los pies de aquel que lo rescató, y estaba feliz ese perrito, sanito y contento, con una pañoleta, y brincaba por todos lados. Todos en la veterinaria estaban felices, y le habían puesto ya un nombre al perrito, y este hombre también. Yo dije, wow, qué tremendo, y me acerqué, hombre, ¿cómo hizo? Digo, no, hombre, me tocó hacer el esfuerzo y pagar. La chica le dijo, mire, ¿quiere saber cuánto pagó? Y empezó a sumar, y fue una cifra bastante alta. El hombre se iba a llevar el perrito, y el perrito miraba a los veterinarios, y allá esa zona donde tal vez los perros no quieren entrar porque se hacen muchas cirugías y tal vez se quieren salir de ahí, el perrito miraba ese lugar y miraba a su nuevo dueño, el lugar, y no sabía, estaba feliz con los dos. De pronto el dueño lo llama y corre a sus brazos y se van. Y después de unos minutos yo me quedé pensando, oh Señor, qué impresionante que ese perrito es la historia del hombre. Tal vez muchos de nosotros estábamos como ese perrito en una caja. Tal vez algunos, nadie daba un peso por ustedes. Tal vez algunos tristes, solos y abandonados. Tal vez algunos teniéndolo todo, no lo teníamos nada. Y mira, este hombre nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio, su sangre fue el costo, el precio más alto por nosotros. ¿Sabes? Esa veterinaria es como la iglesia, que a donde llegamos cada uno de nosotros, y Dios trabaja allí por medio de la iglesia para sanarnos, para limpiarnos, para mostrarnos la manera como podemos salir adelante de esa lepra del pecado. Y hay un momento en donde estamos tan felices con nuestra iglesia y tan felices con nuestro Señor Jesucristo, y lo que siempre debemos hacer es correr a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos también allí nuestra iglesia, y de seguro este perrito tenía que volver allí a la veterinaria, a sus controles. De igual forma nosotros tenemos nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestra familia. Mira, es la manera como quisiera que termináramos aquí este segundo punto, viendo la gracia, la nueva vida y la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y vamos a nuestro tercer y último punto. Yo le he llamado a este tercer punto una incredulidad que condena, pero una fe que salva. Y quiero que veamos aquí el primer pensamiento en Génesis 6:13. Entonces ya vemos aquí cómo Dios ve en Noé a alguien diferente, y aprendíamos de la fe de este hombre y su nueva vida. Pero en el versículo 13 dice la palabra de Dios: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Más adelante en el versículo 17 vuelve y lo ratifica: traigo un diluvio sobre la tierra, y para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y lo primero que vemos aquí es ese juicio de Dios.
Mira, hay un juicio que viene. La paciencia de Dios llega a su límite y viene su juicio. Podemos verlo, Apocalipsis 20, no tenemos todo el tiempo para leer tal vez todos los textos. Apocalipsis 20:10, vemos ahí el juicio sobre el diablo y sus demonios. Apocalipsis 21:8, vemos aquí el juicio sobre todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo, que vive para el pecado, se aleja, se aparta de la gracia y la misericordia del Señor y corre tras los ídolos. Pero vemos también ahí más adelante cómo el tiempo se acaba, la puerta del arca se cierra y ya nadie más se puede salvar. Mira, el tiempo se agota. En este momento está nuestro Señor dispuesto, pagando por nosotros, pero habrá un momento en donde esa puerta angosta se cerrará, y tal vez vamos a aprender un poco más de esto en nuestra próxima enseñanza. Y entonces vendrá el juicio, un juicio que se acerca sobre esta humanidad. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras ira para el momento en donde se va a revelar el justo juicio de Dios. Es un juicio sobre las naciones que rechazan a Cristo, que corren tras la idolatría, tras otros dioses, y no creen en el único Dios verdadero, no ponen su fe en Jesús. Tradiciones, ídolos, pecado, y no entregan y no abren su corazón al Señor Jesucristo. Piensan tal vez que la salvación se la ganarán por sus obras o porque están metidos en una religión. Mira, ni una religión ni las obras te van a salvar. Es nuestro Señor Jesucristo. Atesoras ira para el día del juicio de Dios. Un corazón no arrepentido. Y si eres honesto, es lo que pasa en cada persona que no se quiera arrepentir y entregar su vida a Cristo, un corazón no arrepentido. Y ahí está el juicio. Una cosa más, aquí en este primer subpunto que lo he llamado un juicio que se acerca para esta humanidad, un juicio que se acerca a esta humanidad, es que nos dice aquí el texto que acabamos de leer, que destruiré toda carne. Y mira, ¿cómo no pensar en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, tomando también como base ese juicio terrenal sobre todos aquellos hijos de Dios que quieren seguir siendo desobedientes? Encontramos ahí en 1 Corintios 5, 1 al 5, un creyente que quiere vivir en el pecado, no se arrepiente y sigue haciendo lo malo. Entonces el apóstol Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Lo mismo que está diciendo Dios allí en los días de Noé. Hey, pilas, hago este paréntesis, iglesia, para que entiendas que no podemos seguir viviendo en el pecado, haciendo lo mismo, burlándonos o creyendo que Dios no se da cuenta. Vendrá el momento en donde la paciencia de Dios se agotará, y tal vez ese cuerpo entregado al pecado será entregado al diablo para destrucción de su carne. ¿No te da temor? ¿Quieres seguir en lo mismo? Mira, no juguemos con la paciencia de Dios. Hay un juicio que se acerca, un juicio de condenación, pero hay también un juicio de disciplina para los hijos de Dios que no se quieren arrepentir de su pecado. Una segunda cosa más, encontramos ahí también en Génesis 6,
14, ¿sí? En Génesis 6:14 le dice Dios a Noé. En el 13 le dice: he decidido el fin, y ese es el juicio que acabamos de leer. Pero luego en el 14 le dice: hazte un arca de madera, de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le dice: de esta manera la harás, y le da las medidas con la cual va a ser el arca, en versículo 15 y 16, que por cierto, en esa época son medidas que los científicos, los diseñadores de naves han descubierto en estos tiempos modernos, que son las medidas proporcionales exactas para que un arca pueda mantenerse flotando sin hundirse. Y tal vez tú me digas: ay, no, la palabra de Dios la escribieron los hombres. Mira una de las cientos de pruebas que podemos encontrar de lo maravilloso y sobrenatural de la palabra de Dios. Unas medidas exactas para un arca, para que no se hundiera. Haz el arca, le dice Dios a Noé, y le enseña cómo hacerla. Ese hazte significa fabrica, crea, y esa arca es un cofre alargado, algo así como algo rectangular de madera, de gofer, un tipo de madera resistente para construir. Las dimensiones del arca, por si te interesan, más o menos son entre 133 a 140 metros de largo, por 23 de ancho, por 14 de alto. Piensa en todo el esfuerzo físico, mental y económico que tuvo que hacer Noé para construir esa arca. De seguro su familia estaba allí involucrada con él. Una obra de carpintería fuerte, una obra de administración de una empresa, de logística, de transporte, de arquitectura, de recursos humanos. Alrededor de 100 años o más invertidos en esto que Dios les había dicho. Y lo hicieron para el Señor. Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58, la Biblia nos anima a seguir adelante, a no dejarnos desanimar. No es en vano todo lo que tú y yo hacemos para el Señor. Que si sirves al Señor, que si haces una clase para los niños, que si tienes que trasnocharte, que si tienes que madrugar, que si tenemos o queremos invertir nuestros recursos para el Señor, que si queremos servirle a Él. Mira, eso no es en vano. No te desanimes. Sigue adelante en esa obra que el Señor te ha encomendado. Es que no es en vano. No es en vano servir al Señor. Y quisiera leerte el versículo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Mira, algo más que encontramos aquí es que Dios le da la orden de que la calafatee con brea. Y encontramos aquí dos palabras interesantes en el término hebreo, la palabra kafar y la palabra kofer, que significa, mira, recubre el barco, cúbrelo con una sustancia, con un material especial, que ese material, esa brea, impedía que el agua se metiera al barco y la hundiera. Y es algo así como ese calafatear con brea impedía que el juicio de Dios entrara y tocara lo que estaba dentro de esa arca. Y qué impactante, qué impresionante, porque el arca siempre es un cuadro de un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, nuestro Señor Jesucristo, que fue colgado en un madero, pero nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre cubriendo el mismo madero, la tierra, su cuerpo derramado en sangre, y es esa sangre la única que puede cubrir nuestras vidas para que el juicio de Dios no nos toque y no nos haga daño, no entre a nuestras vidas. La misma sangre de un cordero impidió en la época antigua que el juicio de muerte que había sobre los primogénitos de los egipcios entrara sobre los israelitas. La sangre en los postes. Y es la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo la que ahora nos limpia, pero también la que nos protege, nos cubre.
Es impresionante, estas palabras, kafar, kofer, también hablan de expiación, de redención, de cubrir, proteger. Y la sangre de Cristo, no lo olvides allí, ese cuadro tan maravilloso que vemos en el arca. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, en los versículos 23 al 25. Conocemos muchísimo el versículo 23, pero tal vez no hacemos mucho énfasis en los que siguen. Dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira todo lo que tiene que ver, y no tenemos todo el tiempo para mirar aquí esa gracia de Dios y ese cuadro que nos muestra esa arca de nuestro Señor Jesucristo, que nos mantiene aún en medio de la tormenta, cubiertos y protegidos del mismo juicio. El arca calafateada con brea. Mira, algo muy parecido de esta, solo que esta era una arca más pequeñita, pasó con Moisés. Y si tú quisieras leer en Éxodo capítulo 2 versículo 3, Moisés fue salvado de las aguas, de morir aún también en las manos del mismo faraón, un cuadro, un tipo del diablo. Y ¿cómo fue salvado Noé? Bueno, mira, Éxodo capítulo 2 versículo 3 dice así: pero no pudieron ocultarle más tiempo. Hablando de Moisés, lo tuvieron escondido 3 meses. Entonces tomaron una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y encontramos algo más parecido, pero más pequeñito, en miniatura. Viene en ese Moisés cubierto, calafateado. Por último, Génesis 6:18, y aquí terminamos esta parte de nuestra enseñanza. Cuando le dice que va a traer ese diluvio, cuando le dice que haga esa arca y les da las indicaciones, en el versículo 18 le da una promesa. Y este último subpunto yo le he llamado un pacto que nos muestra la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, más, y nuevamente, así como empezamos con un pero, aquí está un juicio, pero luego dice más, haciendo aquí como un contraste. Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Un pacto es una alianza, un convenio, un acuerdo, un contrato. Esta precisamente es la primera mención de la palabra pacto. Dios, podemos ver a lo largo de la Biblia esos pactos de Dios con el hombre. Si lees Romanos 11, 25 al 27, vemos el pacto de Dios con el pueblo de Israel. El 27 dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, Él es el mediador, Él es el fiador de un nuevo, y dice la Biblia también, de un mejor pacto. Su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Ahora su sangre es la sangre del pacto. Recuerda que el pacto es una alianza, un convenio. Nosotros no teníamos nada que ofrecerle a Dios en ese contrato. Él lo hizo por su gracia y por su misericordia, todo para con nosotros. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 26 versículo 28. Dice la palabra de Dios, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Haré un pacto contigo. Mira, iglesia, nunca olvides, pase lo que pase, Dios hizo un pacto contigo, un contrato.
Tú le abriste tu corazón a Él, Él entró, ahora eres su hijo y tienes la salvación de tu alma. No lo olvides, no dejes que tus pensamientos se vayan a otro lugar. Vive conforme a esa gracia como ya lo habíamos aprendido. Pero entiéndelo y vive de acuerdo a ello. Pero tal vez tú, que si eres honesto, no conocías mucho de la palabra de Dios o no conoces de ella. Tienes una creencia en Dios. Quiero decirte algo fuerte. No solo basta esa creencia, entre comillas. La misma Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Es que falta pasar a Dios de una simple creencia, de una simple religión, pasarlo a una convicción en nuestro corazón, de un creer en Dios a creerle a Dios y entender que Él es tu único Señor, tu único Salvador, el mediador entre Dios y los hombres, el camino, la verdad y la vida. Él hace un pacto contigo, un contrato. Tú tienes hoy la oportunidad de aceptar al Señor en tu corazón, dejar atrás una vieja vida de pecados y comenzar una nueva vida, arrepintiéndote y entregando tu corazón al Señor. Tendrás nueva vida, paz, descanso, gozo y tantas bendiciones, pero tendrás la oportunidad de ser liberado, de ser salvado del juicio de Dios. Por ver la Biblia está cerca, está cerca. Tienes ya la oportunidad. No endurezcas tu corazón. Cree en el Señor, confía en Él. Abre la puerta de tu corazón al Señor. Acéptalo en tu corazón. Muy bien, iglesia, de verdad que ha sido un tiempo para mí muy especial nuevamente estar aquí con ustedes en esta mañana. Quisiera que viéramos juntos la conclusión de todo esto que hemos hablado. Mira, estamos hablando acerca de Noé, y Noé es ese ejemplo de fe que se hace visible a través de la obediencia que él tuvo. Y aprendíamos básicamente tres cosas que quiero recordarte. Primero es que Noé tuvo una fe en medio de una sociedad perversa. Segundo, que la fe de Noé se manifestó por su propio estilo de vida. Y tercero, fue una fe que le salvó. Pero también de la misma forma, la incredulidad del hombre le condena. Ahora, ¿qué pasó con Noé? Se montaron al arca junto con los animales. ¿Qué pasó dentro del barco? ¿Qué pasó cuando salieron? Bueno, pues no te lo pierdas. En 8 días seguiremos aprendiendo sobre esta historia tan maravillosa. Así que ánimo, te espero, que sigas adelante. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos, en llamarme, en contactarte con nosotros. Si estás aquí conectado por primera vez, no dejes tu amor, tu impulso que Dios tal vez puso hoy en tu corazón, para que sigas buscándole, para que sigas acercándote a Él. Recuerda que esa gracia está disponible para ti. Bien, vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Es viva y eficaz. Ella entra a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra carne. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra haciendo esa obra de madurez en nosotros, que seamos esos Noé, esas personas, esas mujeres de consuelo, de descanso, ejemplares en medio de este mundo que está podrido. Padre, ayúdanos en tu gracia a ser esos hijos obedientes. Apártanos, Señor, de la perversidad de este mundo. Permítenos, Señor, brillar. Así todo el mundo esté haciendo lo contrario a ti, que podamos hacer lo correcto, y a que nunca nos desanimemos, Señor, de ese plan, de ese proyecto que tienes para nuestra vida. Padre, que tu gracia esté sobre nosotros, Señor. Danos salud si hay alguno que está enfermo. Danos esa provisión económica si alguno está padeciendo algún tipo de dificultad. Y danos esa fe, Señor, para seguir adelante, para llevar tu palabra y tu evangelio a Colombia y a las naciones del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, listos. Entonces,
Que tengan una buena tarde, que tengan un buen resto de día, un buen resto de semana, que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Hola, si estás viendo este video es porque estás interesado en conocer a Dios o en tener una relación personal con Él, o por lo menos estás interesado en saber cómo hacerlo. Y qué bueno, porque Dios también está interesado en tener una relación personal contigo, en establecer esta comunión, esta amistad contigo, como siempre ha sido su pensamiento y su plan. Y hay una razón para ello, y es que Dios te ama. Dios te ama más de lo que te puedes imaginar, más de lo que jamás hayas podido pensar. Y ese amor se manifestó al venir su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. La Biblia enseña en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios quiere nuestro beneficio, pero hay un inconveniente. No vemos ese beneficio en la tierra y probablemente no lo veas en tu vida, y es que hay un obstáculo. Ese obstáculo se llama el pecado. El pecado es una condición universal, común a todo ser humano. Es solo que tú prendas el noticiero y en los primeros 3 minutos te vas a dar cuenta de la maldad del hombre. Pero piensa también en ti, en tus reacciones. Piensa en las últimas reacciones que has tenido en la última semana y te vas a dar cuenta de que la tendencia natural en tu vida no es hacia el bien, sino que es hacia el mal. La Biblia explica en Romanos 3:23 que esta condición, repito, es común a todos los hombres. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este versículo explica primero esta condición común a todo ser humano, y segundo, las consecuencias del pecado. Estar destituido es estar apartado. Cuando un director técnico en el fútbol fracasa, lo destituyen de su cargo, lo quitan, lo apartan. De igual manera, cada ser humano, cada uno de nosotros está apartado de Dios a causa del pecado. Pero también hay otras 2 consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados. Y también vamos a sentir un vacío muy grande en nuestro corazón. Esta condenación es llamada en la Biblia la muerte espiritual. Y para los orientales no era difícil entender que la muerte es separación. Es decir, cuando una persona muere, aquello que infla el cuerpo por dentro, el alma y el espíritu se separan, se salen de su cuerpo. De igual manera estamos separados de Dios a causa del pecado, espiritualmente muertos, condenados. Pero Dios intervino para arreglar el problema y mostrando su amor, como te dije al comienzo. Y dice ahí en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, no le importó, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios te ama, tiene un propósito para tu vida y Él te lo quiere mostrar, pero quiere que tú mires a su Hijo Jesucristo. Y Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, para redimirte, para pagar esa deuda que tú debías a Dios y de esta manera restablecer la comunión, o por lo menos darte a ti la oportunidad de que tú lo hagas. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, recibiendo lo que Dios te quiere dar. Te quiero leer un versículo en la Biblia que está en Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte espiritual de la que hablábamos, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el autor de nuestra salvación, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice allí que tú tienes que recibir 2 cosas: la gracia, el favor de Dios, una influencia benéfica en tu vida, y la justicia. La justicia la hizo Jesucristo pagando en la cruz. Él pagó la deuda. Lo único que tú tienes que hacer ahora es recibir ese regalo, porque también dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, pedirle a Jesucristo que entre a tu vida, aceptar lo que Él hizo en la cruz por ti. ¿Y cómo se hace? Bueno, es muy sencillo, orando a Dios. Dice también allí en Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca que Él es el Salvador, serás salvo. Serás salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, de un sitio donde Dios no está, de estar eternamente separado de Dios. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, hablando de esa comunión. Luego, yo te invito a que tú hagas esta oración, si tú quieres, o que por lo menos escuches. Esta fue una oración muy parecida, no exactamente igual a la que yo le hice a Dios el día que yo acepté a Jesucristo, que entendí que era pecador, que tenía que arrepentirme y que lo necesitaba. Entonces te voy a invitar a que tú, si quieres, ores o escuches para que después tú lo hagas solito, en tu casa, en tu cuarto, en la intimidad de tu soledad. Y puedes decirle así: Señor Jesucristo, hoy he entendido que soy pecador, Señor. He entendido que tú me amas y que quieres tener una relación conmigo. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Te abro la puerta de mi vida. Creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados y resucitaste al tercer día, demostrando tu poder sobre el pecado y sobre la muerte. Te doy las gracias por entrar a mi vida y te pido que de ahora en adelante tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si oraste, bueno, Jesucristo entró en tu vida y ahora eres un hijo de Dios. La Biblia enseña en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habla con la persona que te invitó o entra a nuestra página ilbd.org y ahí hay un correo de contacto. Escríbenos para poder seguir guiándote en este camino. Si no oraste, bueno, ya tienes un modelo de oración, ya sabes cómo hacerlo. Que Dios te guíe en este nuevo camino. Que Dios te bendiga.